Buenos días o buenas tardes, lo que sea. Esta es la segunda charla de este curso de Maestros de Paz y vamos a seguir con lo que vimos el otro día, que eran los principios de la paz. Vimos los tres primeros, así que vamos a seguir con, voy a llamar el cuarto, el quinto y el sexto, aunque no tienen necesariamente una numeración precisa. Antes de nada, quería haceros un pequeño comentario, y es que estos principios que estamos viendo sobre la paz, como habéis visto, son muy abstractos, y porque la paz en sí es un concepto real, y los conceptos reales son abstractos. Y el problema que tienen los conceptos abstractos para nuestras mentes humanas, nuestras mentes egoicas, es que la mente no está acostumbrada a gestionar conceptos abstractos, sino conceptos más bien concretos, específicos, cosas, significados muy claros, muy concretos. Entonces, de alguna manera cuesta porque son como extraños a las mentes humanas. Em, por eso es muy importante recibirlos con una mente receptiva. Es decir, antes de nada o mientras estéis escuchando la charla, lo que tenéis que hacer es relajar la mente egoica. Y relajar la mente egoica significa dejar de juzgar lo que estás oyendo. Dejar de juzgarlo, porque juzgar es atacar, es atacar. Entonces, el gesto mental tiene que ser una mente receptiva, que no juzga y que tiene que, de alguna manera, en esta posición receptiva, entrar en resonancia con verdades profundas que van a resonar con lo que estáis oyendo, si lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, de esa manera es como lo que estáis oyendo tendrá en vosotros una cierta resonancia de verdad. Porque si es verdad, si es real, va a coincidir con la verdad y con la realidad que cada uno de nosotros somos. Y esa es la razón por la que detectamos o podemos interpretar que una cosa realmente es cierta, porque evoca la propia realidad de nuestro ser, de nuestro ser. Me vais a permitir que vaya consultando esto porque, como yo os dije el otro día, es la primera vez que doy esta charla. Entonces, esta realidad, esta verdad que intentan evocar estos conceptos abstractos, en realidad no es una verdad desconocida. Aunque si queréis, sí podemos decir que es desconocida, pero tendríamos que escribir la palabra desconocida así, desconocida. Es decir, es algo, una realidad que ya conocemos, pero que la hemos desconocido. La hemos desconocido. ¿Y por qué? No es que la verdad esa no esté ahí, no esté en nosotros. Lo que pasa es que la hemos ocultado. Le hemos puesto una especie de velos por encima a la verdad. Bien. Entonces, cuando se deja de atacar, cuando se eliminan los juicios, realmente dejamos de atacar a la verdad. Y entonces
la mente experimenta directamente, o más bien recuerda y vuelve a conocer lo que siempre ha conocido, porque en realidad es lo que la mente es. Entonces, y otra cosa que demostrará que lo que estáis oyendo es verdad, cuando lo oigáis, es porque la mente, en ese gesto de acercarse a la verdad, realmente se está acercando a la realidad del propio ser. Y entonces el propio ser, es decir, es como si, imaginaos, que esta es la mente egoica y aquí está la realidad del ser, por así decirlo. En realidad esto es así, ¿no? Entonces, la mente egoica está constreñida en la concreción y esto es el ámbito de lo abstracto. Entonces, en el momento en el que nos encaminamos en esta dirección, nos aproximamos a la realidad del ser. Y si os acordáis, hablábamos que los tres aspectos del ser eran verdad, amor y poder o voluntad. Entonces, sí, lo que estáis oyendo es cierto, no ahora aquí, sino en cualquier sitio, en cualquier cosa, incluso oyendo una canción o viendo una película. Entonces, lo que tiene que inspirar en vosotros es esa verdad, ese amor y ese empoderamiento, esa sensación de poder, de certeza y de seguridad. Eso significa que realmente lo que estáis oyendo entra de alguna manera en resonancia con lo que realmente somos. Bueno, pues dicho esto, más o menos voy a empezar. Pero antes una cosa más que creo que es muy importante. Y es que da la impresión que aquí estamos hablando de cosas como muy teóricas, que solo sirven como pura especulación teórica y filosófica y de carácter metafísico, pero que en realidad no tienen aplicación práctica. Bueno, pues ahora fijaos en los principios que os voy a contar con respecto a la paz, cómo son perfectamente aplicables a la vida práctica en todo momento y en toda circunstancia. Porque si no lo fueran, no servirían para nada. Realmente, el mundo y la percepción del mundo es lo que ocurre en este ámbito. Y dicho de una manera metafísica no dual, en este ámbito no hay mundo. Lo único que hay es conciencia de ser. Pero mientras, y esto es, yo creo que lo más importante de todo, mientras creamos estar en este mundo y estemos experimentándonos a nosotros mismos como cuerpos, mientras eso ocurra, la mejor manera de vivir en el mundo es entrando en la medida de lo posible en la mayor resonancia posible con las cualidades y los aspectos del ser. Es decir, la mejor manera de ser humano, la mejor manera posible es el ser humano que encarna, siendo humano, siendo egoico y todo lo que tú quieras, es decir, teniendo una idea de sí mismo cualquiera que cada uno tenga, pero encarnando en la medida de lo posible esos aspectos del ser. Sería el ser sabio, el ser amoroso y el ser capaz. Humano, el ser humano, ¿vale? Es decir, que
no estamos aprendiendo simplemente metafísica, sino que también estamos aprendiendo simultáneamente una mejor manera de vivir en este mundo. Y así es como enlaza este conocimiento teórico con el curso El arte de vivir. Que el arte de vivir era un curso simplemente para sanar sesgos cognitivos de la mente, maneras erróneas de pensar, para vivir mejor una vida humana. Porque hay mucha gente a la que la especulación teórica en sí misma no le interesa, pero que ciertamente quiere dejar de sufrir, o por lo menos sufrir menos, o por lo menos gestionar mejor sus sufrimientos y construir mejores relaciones y eso, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería deciros como introducción. Y entonces empezamos ya directamente con lo que podría ser el cuarto principio de la paz, que los voy a ir escribiendo aquí, por lo menos como titular. Espero que, bueno, ya se notará que he comprado un micro nuevo y que se me tiene que oír mejor, porque para que el audio del vídeo anterior, aun cuando dije en el audio que era muy malo y tal, y luego si lo habéis visto en la web, habéis visto que es bueno, es porque lo he tenido que depurar y limpiar con inteligencia artificial. Espero que ese no haga falta. Bien. Entonces, el primer principio, el cuarto principio de la paz. En realidad son definiciones de la paz, cosas que se pueden decir acerca de la paz. Entonces, la paz es amorosa. Amorosa. Y esto, de alguna manera, tiene mucho sentido, porque si os fijáis, cuando estábamos hablando de los tres aspectos del ser, que sería conocimiento o verdad, podéis llamar esto, que sería un poco el aspecto más mental del ser, amor y luego voluntad. Si os acordáis, no me acuerdo cuál, si el segundo o el tercer principio habíamos dicho que la paz es verdad, la paz es verdadera, la paz es verdad. Bueno, eso era de la charla anterior. Bueno, pues ahora toca esto. La paz es amorosa. La paz es amorosa. Entonces, porque amar es un efecto natural del ser. Es decir, el ser ama de la misma manera que el ser conoce o de la misma manera que el ser puede. El ser ama, el ser ama. Y entonces, eso no significa, porque a veces tenemos la idea de que la paz es algo como de tipo neutro, como así. No, no, la paz, luego lo veremos más adelante, que la paz es activa, la paz es amorosa. Porque el concepto del amor, amar es dar. Amar es dar. Y entonces es, por así decirlo, la resonancia emocional que proviene de extender el propio ser. Entonces la paz es amorosa. Y quizás os acordáis de que en el curso del arte de vivir, al principio de todo, definí lo que era la felicidad. La felicidad. Porque si bien la paz es una de las condiciones del ser, la otra condición del ser es la felicidad. La felicidad. Y entonces definía la felicidad, si os acordáis, y esto es importante, porque en este mundo todo el mundo quiere ser feliz.
pero vamos a ver en qué consiste ser feliz, ¿no? Entonces definía la felicidad, le ponía 3 condiciones, 3 características que tiene la felicidad verdadera, porque hoy en día se dicen, pues, tienen muchos conceptos de la felicidad que no corresponden a lo que realmente es. Igual que se tienen muchos conceptos del amor que son simplemente distorsiones del amor. Pues entonces la felicidad verdadera la definía con 3 características que eran dicha en el corazón, paz en la mente. Y luego, súper importante, porque hay muchas veces que se tiene dicha en el corazón y que incluso también se tiene la mente en paz. Pero falta la tercera, que es la que hace que sea auténtica, verdadera, y es la certeza de que, que esa condición es permanente, permanente, porque esto es lo único que hace que dentro de esa experiencia de dicha y de paz no haya ningún componente de miedo a perder ese estado. ¿Por qué? Porque si experimentas y te sientes dicha en el corazón, paz en la mente, ¡ay, qué bien estoy! Pero, ¡ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar mañana? No es auténtica felicidad. ¿Me entendéis? Hace falta esas 3 cosas, la dicha, la paz, pero también la certeza. Es como si la dicha estuviera aquí, la paz estuviera aquí y la certeza ya está aquí. Es ya lo que nos une ya directamente con la realidad del ser. Entonces, la paz, obviamente, es la condición indispensable para la verdadera felicidad. Sin paz no hay felicidad, no es posible. Y eso es lo que queremos siempre, ¿no? Entonces, esto es una especie de formulación muy abstracta, pero en la vida normal, comprobamos que la gente pacífica es amorosa y es feliz. ¿No lo habéis comprobado? Es así. La gente pacífica es amorosa y es feliz. Y sin embargo, aquellos que están en conflicto, obviamente experimentan sufrimiento, miedo, tristeza, resentimiento y además incertidumbre. Incertidumbre. Y el conflicto provoca exactamente lo contrario de la certeza, la incertidumbre. Bueno, aquí luego tengo una pequeña argumentación explicando y recordando un poco que si la paz es real, que lo es, el conflicto, el conflicto realmente es una ilusión, pero eso ya es un concepto muy abstracto que lo vimos en la charla anterior. Pero no solamente el conflicto es una ilusión, sino que los efectos del conflicto, como son el miedo y el sufrimiento, también son ilusiones. Y esto es muy difícil de aceptar. Es muy difícil de aceptar. Cuando se tiene miedo y cuando se sufre, si alguien va y te dice, pero bueno, es que eso que estás experimentando es una ilusión, ay Dios mío,
Ay, Dios mío. Puedes decir, bueno, será una ilusión, pero qué real me parece, ¿no? Y es que lo que pasa es que la mente se enfoca, cuando la mente deja, cuando la mente, en lugar de mirar en esta dirección, que es en la dirección del ser, mira en la dirección contraria, que es en la dirección del ego, entonces contempla ilusiones. Entonces la mente se proyecta en ilusiones. Y la mente que tiene un poder, que básicamente la mente es creativa, la mente cree en esas ilusiones que se ha inventado de la nada a base de considerar miedos, deseos, carencias, resentimientos, y entonces aparecen los conflictos y todo lo demás. Y, y entonces esto que así dicho, pues queda muy bien en la teoría, luego en la práctica, como os digo, es difícil de aceptarlo. Pero para comprenderlo, no para comprenderlo, sino para aceptarlo un poquito, por lo menos para abrir la mente a esa posibilidad, pensad un poco en lo que pasa por la noche cuando soñamos. Cuando soñamos y tenemos una pesadilla, estamos viendo cosas, estamos experimentando miedos, pero nada es verdad. Es toda una fantasía. Es toda una fantasía. Y cuando despertamos decimos, ¡ahí va! Y entonces se te va el miedo, se te va el sufrimiento, se te va todo. Entonces, poneros a pensar sobre la posibilidad de a ver si eso que pasa mientras sueñas no es lo mismo que también está pasando cuando crees que estás despierto. ¿No será que la mente se está relacionando consigo misma con esa misma dinámica que ocurre en los sueños? Por eso la figura de Freud fue tan importante dentro de la historia de la psicología, porque abrió la puerta a una interpretación de los sueños, pero que sirve para aplicarlo en lo que creemos que es la vigilia. Bien. Otra cosa que ocurre, y es que con el conflicto, es que, porque estábamos hablando de que la paz es amorosa y lo poníamos en contraste con el conflicto, y es que el conflicto requiere, el conflicto siempre te lleva a dos cosas que son bastante nefastas. Por una parte, el conflicto te lleva a defenderte y el conflicto te lleva a atacar. Y esas dos cosas, se puede decir mucho de lo que significa la defensa y el ataque, pero voy a enfocarme solamente en una cosa muy simple, muy material, tan simple que hasta Trump lo entendería perfectamente. Y es que la defensa y el ataque son caros. Son muy caros. Requiere la inversión de enormes recursos de energía, de tiempo, de atención y todo el tiempo en el sufrimiento. Cuidado. Defenderte y atacar. Con lo que quiero decir es que el conflicto tiene un coste enorme a todos los niveles, incluso a nivel material en el mundo concreto. Esta semana última
hemos visto cómo en la Unión Europea, la presidenta de la Unión Europea se puesta de acuerdo con los políticos europeos y tal, han decidido hacer una inversión en defensa de 800.000 millones de euros. 800.000 millones de euros, casi 1 billón, 2/3 del Producto Interior Bruto de España. 800.000 millones, ¿de dónde van a salir? Pues tendrán que salir de educación, de servicios sociales y de... ¿Para qué? Para fabricar y para comprar bombas, cañones, misiles, que tienen como objetivo, están diseñados para matar de la mejor manera posible al mayor número de personas posibles. Es decir, es una locura. Y entonces vamos a retraer esos recursos. Ahora ya estoy hablando en un nivel completamente pedestre, ya no estoy hablando de grandes teorías abstractas de que si la paz es amorosa. Estoy diciendo que el conflicto es caro, que el interpretar la realidad de manera conflictiva, aparte de ser una ilusión que viene como el resultado de una opinión de que estás siendo amenazado y de que corres peligro, lo cual es debatible como mínimo, tiene un coste tremendo, tiene un coste grandísimo. Pero, sin embargo, la paz es gratis. Es gratis. No cuesta nada. El único coste que tiene la paz es retirarle esas opiniones conflictivas y reinterpretar la realidad de una manera diferente. Nada más. El único coste de la paz es eliminar la ilusión. Dejar de tomar opiniones como hechos. Como hechos. Entonces, no es que la paz sea barata, es que no cuesta nada. ¿Y sabéis por qué no cuesta nada? Porque ya está ahí. La paz en realidad está siempre ahí. Lo que pasa es que somos capaces de desconocerla al imponerle una serie de opiniones que como mínimo, son dudosas. En realidad son falsas, pero bueno, son dudosas. Son dudosas. El sufrimiento que provoca el conflicto, por otra parte, es lógico. Es lógico, porque aquí está el ser, la realidad. El ser es lo que existe. Y aquí está lo opuesto a lo que existe, es decir, lo que no existe, la nada. Entonces, por eso el conflicto lleva a la depresión, al desánimo, al miedo, que en realidad el miedo, ¿qué es el miedo? Si os acordáis del curso del arte de vivir, lo habíamos definido como una ausencia de amor, del amor que está aquí. Aquí en el otro extremo, en lo opuesto, no hay amor. ¿Qué hay? Miedo. No, ni siquiera eso. Lo que hay es una ilusión de miedo, porque esto es lo que existe y esto es lo que no existe. Pero de nuevo, esto es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque la mente que está considerando esto que os estoy contando no es esta.
esta no necesita ninguna charla sobre la paz. Es esta. Es esta. Y esto es lo que tenemos que entender. Es lo que tenemos que entender. Por eso cuesta tanto. Porque aquí, quien más y quien menos tiene una idea de sí mismo concreta y específica a la que estamos agarrados. La idea de mi cuerpo, la idea de mi trabajo, la idea de mi pasado, la idea de mi futuro. Bueno, pues eso. Entonces lo que ocurre cuando la mente se enfoca en las ilusiones, vamos a pintarlas en rojo como para indicar peligro, se aleja del amor y se precipita en la ausencia del amor, que le hemos llamado miedo. Pero, como ese miedo para la mente egoica le resulta insoportable, porque duele, a la mente le duele, porque es impropio de la mente, es antinatural. El miedo es una sensación antinatural de la mente, o a la mente, por así decirlo, no le gusta. Entonces, ¿qué es lo que hace con ese miedo? Lo proyecta fuera de ella misma. Y ahora el miedo ya no se llama miedo. ¿Sabéis cómo se llama? Ira. Ira. La ira y el miedo es lo mismo. Es un ataque a la mente. El miedo es cuando la mente se ataca a sí misma. La ira es cuando, cansada de atacarse a sí misma o cuando ya no lo tolera más, lo proyecta, ese ataque ya fuera, lo saca de sí misma y entonces lo proyecta fuera y busca culpables. Entonces esta es un poco la explicación teórica de lo que realmente está ocurriendo con nuestros estados emocionales como mentes egoicas. Bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Estamos todavía en el principio de la paz es amorosa, ¿vale? ¿Cuál es la solución de esto? ¿Cuál es la solución a este nivel, al nivel de la paz amorosa? Pues la solución a esto es reconocer la naturaleza ilusoria del conflicto, que es dejar de darle credibilidad a esas opiniones que nos han llevado a estar en conflicto. Credibilidad. Y entonces, si eso, si os resulta imposible o muy difícil renunciar a esas opiniones, a fulanito me ha hecho tal y entonces esto es intolerable y esto es no sé qué, si me resulta imposible renunciar a eso, os propongo que os quedéis a mitad de camino. Es decir, que hagáis lo que podáis. Y quedarse a mitad de camino sería simplemente ponerlo en duda o abrir la mente a la posibilidad. ¿Y si no es así? ¿Y si hay otra manera de ver las cosas? ¿Y si no tengo 100% razón? Porque lo que está clarísimo es que esto me está sentando fatal. Entonces, lo más prudente, lo más racional que podemos hacer es poner en duda esa voz que nos está diciendo y que está alimentando ese conflicto en nosotros. ¿Y ponerlo en duda cuánto? Lo que podáis.
Si no podéis más de un 10%, estoy casi seguro de que esto es así. Estoy bastante convencido. Me parece que a lo mejor podéis ir bajando lo que queráis. Pero en la medida, quiero decir que la duda, introducir la duda en cuando escucháis esa voz conflictiva dentro de vosotros, esas opiniones conflictivas, os va a ayudar de alguna manera a quitároslas de encima. Entonces, en esta gestión yo os podría decir, no, lo que tenéis que hacer es considerar que esas opiniones que os vienen ese día son ilusiones. Sí, sí, es verdad, claro que son ilusiones, pero joder, la gente igual no puede gestionar eso así a pelo. Y entonces, pues bueno, vamos a empezar por alguna parte, ¿no? Lo primero sería, y en la medida en la que, y esto es importante, en la medida en la que seáis capaces de introducir la duda en esas propias opiniones, en esas cosas que llamáis mis pensamientos, os será más fácil hacer la práctica de la charla anterior. Os resultará más fácil. Seréis más receptivos a escuchar una nueva interpretación de las cosas. Bueno, y entonces aquí ya hemos acabado con la paz es amorosa. Punto. Un principio cuarto y está. Que nadie se le ocurra pensar que estos que estoy poniendo yo son los principios de la paz con mayúsculas. Son lo que yo le llamo los principios de la paz porque se me ha ocurrido a mí. Ya os dije el otro día, a mí me encantará que venga alguien y que diga cosas mucho más sensatas, mucho más serias y mucho más profundas. Esto es simplemente lo que estoy diciendo yo. No es que sean estos los principios de la paz. Son los principios de la paz tal como yo he sido capaz de verlos. Con mi corto entendimiento, que es cortísimo porque me conozco bien, ¿eh? Bueno, entonces, ¿y sabéis por qué digo que es corto? Porque lo que sí tengo es la intuición profunda de que hay una manera infinitamente más luminosa de interpretar la realidad de la que yo estoy teniendo ahora. Mi manera de interpretar la realidad es la que es. Esto es lo que soy capaz de hacer y dar. Pero tengo la intuición, la certeza. Lo siento, reconozco que hay una manera infinitamente más grande, infinitamente más luminosa. Y estoy seguro que hay gente que ha penetrado en esa dirección muchísimo más. Jesús, por ejemplo, pues imaginaos. Bueno, esto es la paz es amorosa. Vamos a ver el siguiente principio. Vamos a llamar el principio 5. Está prohibido bostezar. La va a ver amorosa. El principio 5. La paz es compasiva. La paz es compasiva. Esto es súper importante. Súper importante. Porque ese ya es un concepto relacional. Así como la paz es amorosa, es un poco un concepto un tanto autista, la paz es compasiva, es un concepto relacional que lo vamos a entender mejor. Y entonces, porque esto proviene de su naturaleza, su naturaleza esencial amorosa, la compasión. Porque la compasión es una expresión natural del amor. Y entonces, donde hay paz verdadera, el corazón está
abierto al sufrimiento ajeno. Y esto es muy importante. Entonces, pongo aquí, digo, la compasión activa la dimensión más elevada de la paz, revelando su capacidad para sanar y transformar. Porque ya es el elemento amoroso relacional, compasiva. Y entonces, digo, una mente verdaderamente pacífica no se limita a estar tranquila, sino que siente y comprende profundamente el sufrimiento que subyace detrás de todo conflicto. Mirad, cuando la paz verdadera, o ya no voy a hablar de la paz verdadera, voy a hablar cuando alguien verdaderamente pacífico está delante de alguien que está en conflicto, que tiene un conflicto, que tiene una actitud conflictiva, la paz reacciona con compasión ante eso. No sé si habéis leído el libro de la Peregrina de la Paz que está en la web. Si no, ya podéis ir a leerlo porque tiene varios ejemplos luminosos de esa mujer, cuando esa mujer, cómo gestionó esa mujer estados de conflicto profundos, graves, con compasión, con compasión. Y la compasión es extraordinaria cuando es realmente cierta, ¿no? Porque tenéis que tener en cuenta una cosa. La compasión, la empatía de la compasión no es empatía en el sufrimiento, sino es empatía en la luz, en el poder, en el amor, en la seguridad del ser. Es decir, las personas pacíficas no sufren con la persona que está sufriendo. Eso no es verdadera compasión. Están con ellas, pero lo que les transmiten es un mensaje de amor, de esperanza, de luz, de paz. Y es lo que intentan evocar en la otra persona, porque el ser que reconocen en ellas, también lo reconocen en la otra persona. Lo que pasa que está dormido y está desconocido por la otra persona. Y entonces, ya ha pasado tanto tiempo, Dios mío. Entonces, si pensaba hacer 4 o 5 principios y solamente estoy empezando el segundo, y entonces, el, lo que quiero que veáis es que en un momento de conflicto, una persona pacífica, ante la persona que sufre porque está en conflicto, puede ser un conflicto interno, se me ha muerto mi hijo, o yo qué sé, o tengo un diagnóstico horrible del médico, o cualquier cosa, no, no sufre con ella. Es decir, no se une a ella en el sufrimiento, porque el sufrimiento es una ilusión, lo acabamos de decir, y no te puedes unir en una ilusión. Solamente te puedes unir con la realidad de la otra persona. Y entonces, el viaje que hace la persona pacífica no es hacia el sufrimiento de la persona. Sí que se acerca a la otra persona, pero es para llevarla a su propia realidad, a la realidad de ella, la que ella tiene. Y las personas pacíficas eso lo hacen de manera automática e inconsciente, porque son modélicas, son modelos.
son modelos. Es una y obviamente son modelos de paz, modelos de ser, ¿no? Otro componente del carácter compasivo de la paz es la aceptación de lo que hay, la aceptación de lo que existe. Y entonces, la aceptación profunda permite que los conflictos internos y externos pierdan fuerza y se desvanezcan de manera natural. Bien. Bueno, voy a hacer uno más cortito y ya acabamos, porque este vídeo no debiera de ser muy largo. El siguiente principio de la paz, el cuarto, quinto, el sexto, por así decirlo. Luego igual les cambio el orden. No lo sé. Hace un rato los he cambiado. He cambiado el orden. La paz une. La paz une. Esto es súper importante. Súper importante, porque fijaos una cosa, y esto lo vais a ver de manera intuitiva. La paz une, el conflicto separa. La idea de unirse, la idea de separarse. Y entonces fijaos que el conflicto, el conflicto por su naturaleza divide, enfrenta, fragmenta. Sin embargo, la paz une. Y eso lo que hace es fortalecer, armonizar, conectar, establecer relaciones. Entonces, mientras que el conflicto destruye las relaciones y deja tras de sí dolor y separación, la paz las potencia, las sana y las eleva a un nivel superior. Entonces, a partir de la paz surge la cooperación, la armonía y la confianza entre las partes, lo cual permite que dos o más compartan un mismo propósito y gracias a ello se fundan en un nuevo ser que es más capaz, un nuevo ser más potente, más poderoso. Solo tenemos, pues en la historia de la humanidad, cómo se fue, solo como a base de unirte, eres capaz de crear pueblos, de crear naciones. El movimiento, por ejemplo, de la creación de la Unión Europea fue un movimiento milagroso y súper positivo que ha traído innumerables beneficios. Y sí, en concreto Europa, la Unión Europea, tiene problemas, fijaos que son siempre fruto de haber introducido la idea de la separación y dentro de la Unión. Es decir, de los intereses individuales, de los propios, de los nacionales, de para mí más y lo que te quito a ti, yo lo tengo y ese tipo de cosas. Entonces, que veáis un poco cómo esto se ve en la historia de la humanidad, es una historia muy dinámica de las fuerzas de unión y separación, que están jugando entre sí y ahora me uno y entonces me hago fuerte, pero al cabo de un rato vuelve a venirse la idea de la separación y quiero separarme y eso. Y también de manera todavía mucho más práctica y mucho más así, porque fijaos que en realidad la percepción del mundo realmente es un proceso simbólico. Es un proceso simbólico. Estas cosas, estos conceptos abstractos que os estoy
explicando, en realidad luego se plasma dentro del sueño del mundo, que le voy a llamar sueño, el sueño del mundo, se plasma en símbolos, en símbolos. Entonces, la realidad subyacente a estos símbolos es abstracta, pero en la percepción de la mente egoica, de la mente concreta, lo vemos como símbolos concretos. Y entonces, la idea del conflicto, es decir, el conflicto que se separa, fragmenta, se opone, y entonces, a nivel de los cuerpos, el conflicto ¿a qué lleva? Lleva al ataque, a la destrucción de los cuerpos y a la muerte. Sin embargo, la unión de los cuerpos, ¿a qué lleva? A la creación de una nueva vida. Es decir, el conflicto lleva a la muerte, la unión lleva a la vida. Los niños nacen y vienen a este mundo por medio de la unión, no de la separación, no del conflicto. Y bueno, ya casi pues lo vamos a dejar por hoy porque ya hemos visto un montón, ya creo que he abusado demasiado de vuestra paciencia y lo dejamos por ahí. Hemos visto entonces rápidamente, ¡ay, no hemos, que no! Hemos visto los 3 principios, ahora queda la práctica, que es lo más importante. Entonces, ahora lo voy a explicar en 5 minutos. 5 minutos para la práctica. Entonces, hemos visto estos 3 principios, la paz es amorosa, es compasiva, la paz une, vale. Y vamos a ver la práctica de hoy. Os la voy a leer. Fijaos que la práctica de hoy es una continuación de la práctica de la semana pasada. Entonces, le voy a llamar segunda práctica. Entonces, punto primero, lo he hecho en 9 puntos, ¿vale? Es una práctica muy sencilla también, en 9 puntos. Punto primero. Siempre que te sientes mal es porque percibes que estás siendo atacado por alguna cosa, que corres algún tipo de peligro, algún tipo de amenaza, por algo. Por algo. Toma conciencia de que te sientes así porque crees que algo importante para ti está siendo amenazado. Lo que sea. Yo qué sé. Hace un par de horas he ido al dentista y me ha dicho que se me ha roto el implante. Y que a lo mejor me tienen que cambiar el implante, la corona ya está perdida y todo eso. ¡Ostras! Quiero decir, algo importante para mí, joder, un diente. Está siendo amenazado. Está siendo amenazado. Y es importante para mí. Entonces, date cuenta. Punto tercero, date cuenta de que la importancia que le atribuyes a eso. Esta es la parte más difícil, ¿eh? El punto 3 es el más difícil, ¿eh? Pero intentad verlo. Date cuenta de que la importancia que le atribuyes a eso proviene de la importancia que te concedes a ti mismo. Ese diente es importante para mí porque yo soy importante. Es difícil hacer esta conexión quizás, pero aquí creedme un poco. El sentido de importancia de las cosas proviene de la proyección en esa cosa del propio sentido de importancia personal. Esto solamente es importante, este diente, porque yo soy importante. Si yo no fuera en absoluto importante para mí, ese diente no tiene ninguna importancia y solamente es una parte muy pequeña de algo que no importa nada. ¿Me entendéis? Vale, entonces, el punto tercero, que es el difícil.
date cuenta de que la importancia que le atribuyes a eso que está amenazado, proviene de la importancia que te concedes a ti mismo. Cuarta, reconoce serenamente que en realidad no eres tan importante como crees. ¿Y sabes por qué? Porque ese sentido que tienes de importancia personal no es un hecho, es una opinión que tú tienes. Pero cuidado, fijaos una cosa, es una opinión que tienes acerca de la idea que tienes de ti mismo, no del ser, de tú como el ser, porque lo que está amenazado está aquí, no aquí. No aquí. Es una opinión, es una ilusión. Tú piensas que esto es importante. No es importante, es un constructo mental. Esta definición que tú tienes de ti mismo, ¿sabéis cuánto tiempo lleva en tu mente? 12 horas. Desde que te has despertado esta mañana. Hace 14 horas, a las 4 de la madrugada, cuando estás profundamente dormido, no había eso. No había conciencia egoica. Por eso no te acuerdas. Es una cosa que ha surgido, ¡boom!, como un champiñón en tu mente, que es la idea de ser tú. Pues esto es lo que corre peligro, que es una opinión, una ilusión. Bueno, entonces, reconoce serenamente que en realidad no eres tan importante como crees. Es una opinión que tienes, pero eso. Y entonces, punto 5. Cierra los ojos y observa con calma cómo estás invirtiendo energía en mantener vivo ese sentido ilusorio de importancia personal. Punto 6. Retira suavemente esa energía. Deja de alimentarlo, deja de alimentar ese sentido de importancia personal, porque es irreal. Y como es irreal, esta idea que tienes de ti mismo, tienes que estar defendiéndola y protegiéndola constantemente. Tienes que estar dedicándole constantemente energía. Simplemente retírale la energía que le estás dando. Todo esto lo hacemos de manera inconsciente, cuidado, ¿eh? Entonces, retira suavemente esa energía, deja de alimentar ese sentido de importancia y siente cómo ese sentido de importancia personal comienza a disolverse de manera natural. Simplemente te relajas, dejas de pensar que eres importante. A continuación, observa, disfruta y celebra la paz segura que va a surgir espontáneamente tras haber soltado esa falsa importancia. Porque vais a daros cuenta de lo bien que os quedáis, vais a experimentar, no sé hasta qué punto, no sé en qué medida, pero vais a experimentar algo de paz. En el momento en el que dejas de sentirte importante, en ese momento, hasta el punto en el que lo consigas, cualquiera que sea, vais a experimentar una cierta sensación de paz. Luego, y entonces cuando compruebes eso, observa, disfruta y celebra. Celebra, reconoce esa paz que has conseguido al haber hecho ese gesto, porque al celebrar el haber conseguido esa pequeña paz, al haber soltado tu sentido de importancia personal, vas a reforzar en tu mente tu capacidad para dejar de sentirte importante. Si celebras eso, que a fin de cuentas, en realidad, si lo único que estamos hablando aquí es de la humildad, demonio, no estamos hablando de otra cosa. Y dice, luego, a continuación de haber hecho eso y de haber celebrado, realiza la primera práctica, la anterior, la de
Busca una manera diferente de interpretar las cosas, bla, bla, bla. Y luego el punto 9. Finalmente, actúa de acuerdo con la inspiración recibida al contemplar tu circunstancia bajo la nueva luz que te ha traído la primera práctica. Por eso estas dos prácticas están unidas. Y la primera es importante para la segunda, porque es como el final de la segunda. Es como el final de la segunda. Y, oye, ya está. Hemos acabado.